En el mundo del fútbol siempre decimos que no hay lugar para las expectativas, pero lo que ocurrió en el verano de 2002 rompió todas las reglas de la lógica. Campeones del mundo se despidieron por la puerta de atrás y selecciones desconocidas se convirtieron en una pesadilla para los grandes. Un arbitraje que sigue generando polémica hasta hoy y goles de oro que mataron los sueños de pueblos enteros en un solo segundo. 31 días de la era de los dinosaurios del fútbol que voy a resumir en menos de una hora. La época. La Copa del Mundo de 2002 fue la edición número 17 en la historia y como estamos acostumbrados, el torneo se jugará con el sistema de 32 selecciones divididas en 8 grupos, de los cuales se clasifican los equipos que ocupen el primer y segundo lugar. Y, por supuesto, este sistema terminará a partir del Mundial de 2026, después de que aumentaron el número de selecciones de 32 a 48. Y en cuanto a quién iba a organizar el Mundial, esta historia se considera una de las batallas más duras y feroces que ocurrieron entre bastidores en la FIFA, porque no fue solo una competencia deportiva, sino que fue un juego de política, economía y una auténtica lucha de poder en el sentido literal. Vamos a retroceder juntos en el tiempo hasta mediados de los años 90. La FIFA tenía el firme deseo de llevar el fútbol fuera de Europa y Sudamérica hacia Asia, un mercado inmenso con un gran poder adquisitivo. Inicialmente, México presentó su candidatura oficial confiando en su historia. Le dijeron a la FIFA que ya habían organizado la Copa del Mundo en el 70 y el 86, que tenían los estadios listos, que la afición respiraba fútbol y que no necesitaban construir nada desde cero. Pero había un solo problema. El mundo acababa de salir del Mundial del 94 en Estados Unidos y la FIFA quería algo nuevo. Y para ellos, México era una repetición y su economía no era la potencia asiática emergente de aquel entonces, así que muy rápidamente México se encontró fuera de las cuentas y todos los focos se dirigieron hacia la gran competencia que se estaba gestando en el lejano oriente. Japón entró en la carrera por la organización y había muchas razones que los convertían en el candidato favorito. Primero, la potencia económica, porque en ese momento Japón estaba en la cima de su gloria económica. Segundo, la tecnología. Japón prometió a la FIFA cosas increíbles como estadios climatizados y nuevos métodos de transmisión. El mundo los vería por primera vez. Y lo más importante, más allá de la economía y la tecnología, es que Japón contaba con el apoyo del presidente de la FIFA, el brasileño João Havelange, quien no ocultó su respaldo explícito a la candidatura japonesa. A pesar de eso, las cosas no fueron color de rosa para Japón, porque su rival acérrimo entró en escena. Corea del Sur, que consideraba que si Japón organizaba el primer mundial asiático, sería una humillación para ellos, porque así lo veían. Pensaban que sí, Japón les superaba en tecnología y dinero, pero no les superaba futbolísticamente. Y aquí aparece una figura clave llamada Chung Mong-jun, hijo del fundador de Hyundai. Él era un genio político que logró darle la vuelta a la situación y reunir apoyos incluso en contra del propio presidente de la FIFA, y eso después de tocar una fibra sensible. ¿Cómo le iban a dar la organización a Japón, que nunca antes había clasificado al Mundial, y dejar fuera al país asiático con más presencia en el torneo, con 5 participaciones previas? Y para que lo sepan, esta disputa fue antes del Mundial del 98, que fue la primera vez que Japón participó en la historia de los mundiales. El asunto se convirtió en una guerra diplomática debido a la enemistad política entre Japón y Corea. Eso hizo que la organización del torneo se volviera una cuestión de vida o muerte para ellos, y la FIFA se encontró en un gran aprieto. Si elegían a Japón, Corea iba a provocar una crisis diplomática y amenazaría con boicotear el torneo, y si elegían a Corea, perderían el dinero de Japón y el presidente de la FIFA perdería su prestigio. Así que, antes de la votación final en mayo de 1996, por primera vez en la historia, surgió la propuesta de una organización conjunta, y esa idea fue el salvavidas para todos los involucrados, y México, por supuesto, en ese momento ya se había retirado discretamente porque consideró que la competencia era demasiado fuerte y que ahora el juego estaba enfocado en el mercado asiático. Japón no estaba muy entusiasmado con la idea, y Corea pensaba que merecía organizar el torneo por sí sola, pero al final aceptaron a regañadientes para que ninguno de los dos lo perdiera todo. Y el 31 de mayo de 1996, por aclamación y de manera oficial, se decidió que la organización sería compartida entre Corea y Japón. En cuanto a los países participantes, hay 4 selecciones que participan por primera vez. Senegal, la selección africana que ascendió como un cohete, llega con una generación de jugadores profesionales en Francia. Y todos los miran con curiosidad, la selección china, el dragón asiático, que finalmente llega al Mundial después de muchos intentos fallidos y fue un acontecimiento enorme para los aficionados. Luego está Ecuador, la sorpresa, Sudamérica, que logró arrebatar el boleto de clasificación entre los gigantes y vienen a demostrar su valía. Y por último, pero no menos importante, la selección de Eslovenia, que participa por primera vez como país independiente de Yugoslavia, una sorpresa en la clasificación.
tenía que haber, a cambio, ausencias impactantes de grandes selecciones. Por ejemplo, tienes el caso de la selección holandesa, que llegó a la semifinal del Mundial 98 y la Euro 2000, con una generación de leyendas como Kluivert, Van Nistelrooy, Edgar Davids y Van der Sar, y con un entrenador del calibre de Louis van Gaal, fracasan en clasificarse al Mundial después de perder contra Portugal e Irlanda en las eliminatorias. Y no solo Holanda. También la República Checa y su generación dorada, que incluía jugadores del calibre de Pavel Nedved, y Jan Koller y Milan Baroš, también fracasan en clasificarse al primer Mundial asiático. Y además tienes a los campeones de Sudamérica en 2001. La selección colombiana se ausenta del Mundial tras terminar en la sexta posición en las eliminatorias. Ni siquiera jugó el repechaje clasificatorio, que les arrebató Uruguay y con el que se clasificó al Mundial. Y en cuanto a las selecciones árabes, el trío formado por Egipto, Argelia y Marruecos estuvo junto en el mismo grupo de las eliminatorias, y ninguno de los tres logró clasificar. Ninguno pudo superar a los Leones de la Teranga, que terminaron en primer lugar y privaron a los árabes de un cupo que parecía casi asegurado, haciendo que en el Mundial 2002 solo hubiera un representante árabe de África. Ese representante fueron las Águilas de Cartago, dirigidas por el entrenador Amar Souaya, y uno de Asia, la selección saudí, que lograba su tercera participación consecutiva en el Mundial, y una generación experimentada liderada por Sami Al-Jaber y el portero Mohamed Al-Deayea. El Mundial de Corea y Japón fue testigo de la presencia de las 7 selecciones que ya habían ganado la Copa del Mundo antes, es decir, no hubo ningún país que hubiera levantado el trofeo dorado antes que no estuviera participando en esta edición, y de esos 7 países, había 4. Podemos decir que ellos eran los favoritos para ganar el título. Primero Francia, que llevaba el título y también era la campeona de la última Eurocopa, contaba con el máximo goleador de la liga inglesa, Thierry Henry, el máximo goleador de la liga italiana, David Trezeguet, y también el máximo goleador de la liga francesa, Djibril Cissé, y por supuesto, por encima de todos ellos, el mago Zinedine Zidane, así que nadie podía imaginar que algún equipo pudiera plantarle cara a ese equipo. En segundo lugar, la selección argentina, una generación completa con nombres de peso como Batistuta, Verón y Crespo, y un entrenador experimentado llamado Marcelo Bielsa. Con todo lo que tenían, lograron arrasar a todos en las eliminatorias y fueron los más rápidos. Un equipo que aseguró su clasificación en el continente. Y antes que cualquier selección europea también, aparte de Francia, que se clasificó directamente como campeona de la última edición. Italia, como siempre, con una defensa de hierro formada por Nesta, Maldini y Cannavaro, y un ataque temible con Totti, Vieri y Del Piero. Desde el punto de vista técnico, estaban al más alto nivel y la cuarta estrella parecía asegurada. Era solo cuestión de tiempo, nada más. En cuarto lugar, Brasil, subcampeona del mundo, y aunque jugó unas eliminatorias malas, aseguró su clasificación en la última jornada. Aún así, el nombre de Brasil sigue siendo temido por cualquiera. Y con la presencia de Rivaldo y Ronaldinho, y una línea defensiva con leyendas del tamaño de Roberto Carlos y el capitán Cafú, y el regreso del fenómeno Ronaldo tras la lesión. Por supuesto, Brasil era una de las grandes favoritas para ganar el título. Eso era lo que decían los papeles y los cálculos antes de que empezara el torneo. Vamos a dar una vuelta por la fase de grupos, y vamos a comparar lo que decían los papeles con lo que realmente pasó en el campo. El 31 de mayo de 2002, en el estadio de Seúl, Corea del Sur, todo el mundo se preparaba para la inauguración del Mundial y todos tenían la mirada puesta en una sola selección. Pero la selección francesa, el país que llegaba al torneo como el emperador del fútbol mundial, siendo los campeones, del mundo en el 98 y de la Euro 2000, y con una plantilla que asustaba a cualquier rival. Pero había una daga en el corazón de Francia antes del partido. Zinedine Zidane estaba lesionado y no iba a poder participar en la magia. El francés estaba sentado en el banquillo mirando con pesar, y el entrenador francés Roger Lemaire iba a tener que jugar sin el cerebro del equipo en el otro lado. Enfrente estaba la selección de Senegal, el equipo desconocido que llegaba por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, y el destino quiso que se enfrentaran a su antiguo colonizador, del que se independizaron en el año 60. La prensa francesa trataba el partido con desdén, como si los jugadores, Senegal solo viniera a tomarse fotos con los jugadores de Francia y luego se iría. El árbitro emiratí Ali Buxaim pita el inicio del partido y todos esperaban ver un dominio aplastante de los gallos franceses, pero la sorpresa fue que Senegal no se echó atrás. Al contrario, salieron a jugar al fútbol con valentía y confianza, sacudiendo el orgullo de los franceses. El Hadji Diouf estaba causando problemas a la defensa francesa, en la que estaban Desailly y Franck Leboeuf, campeones del mundo. El senegalés corría entre ellos como el mercurio y no les daba oportunidad de respirar. Francia lo intentó y Trezeguet remató una pelota que pegó en el poste, como si el destino les estuviera diciendo que ese día no sería el suyo, porque de verdad llega el minuto 30, y Senegal es la que tiene la primera palabra en el Mundial.
Un gol histórico para Senegal y su primer gol en un mundial llegó contra los campeones del mundo, así que tenían que inmortalizar ese gol con una celebración icónica al estilo africano, y eso fue exactamente lo que hicieron. Los jugadores de Francia no podían creer que iban perdiendo. En el marcador, Francia salió a jugar el segundo tiempo llena de rabia. Henry, Vieira y Djorkaeff. Todos atacaban con ferocidad, pero Senegal defendía con un espíritu altísimo, y el portero, Tony Silva, fue la estrella del partido sin discusión, y Senegal no solo defendía, sino que también respondió con un contraataque de Khalil y Fadiga, quienes dispararon y el tiro pegó en el larguero. El tiempo seguía pasando, minuto 80, minuto 90, y Francia no podía penetrar las murallas de los Leones de la Teranga. La desesperación empezó a aparecer en los rostros de los campeones del mundo hasta que el árbitro emiratí pitó el final del partido y anunció una de las mayores sorpresas del siglo XXI, la primera victoria de Senegal en su primera participación a costa de los campeones del mundo, que fueron víctimas de la maldición de los comienzos, haciendo que todos los cálculos y pronósticos previos al torneo quedaran a un lado. Y quedó claro que el fútbol recompensará al esforzado y no estará del lado de los que solo tienen historia, sino ofrecen un gran rendimiento digno de su historia. La representación árabe continúa con nosotros, y esta vez es el turno del árbitro kuwaití Saad Manaa. Dinamarca llega con un equipo fuerte liderado por Thomas Gravesen, la máquina humana, y el delantero letal Jon Dahl Tomasson frente a Uruguay, liderada por el mago Álvaro Recoba y el inquieto Abreu. Las dos selecciones se enfrentan entre sí, y el objetivo son 3 puntos que los pongan en la cima de la escena aprovechando el tropiezo francés en los inicios. El partido comenzó con un dominio danés claro, buena distribución, rapidez sencilla y un ataque organizado, hasta que llegó el minuto 45. Y antes del final del primer tiempo, una jugada que inicia Jon Dahl Tomasson termina en la red de la celeste, y es el primer gol para la selección danesa al inicio del segundo tiempo. Uruguay nos tenía preparada una jugada mágica, una acción ensayada que dio resultado. Un golazo mundial de Darío Gómez. Un gol que volvió locos a los comentaristas, e hizo que el público se pusiera de pie y aplaudiera, y en ese momento fue clasificado como uno de los 5 mejores goles en la historia de la Copa del Mundo. Tras ese increíble gol del empate, el partido se encendió para Uruguay. El equipo uruguayo se montó en el partido y empezó a atacar con ferocidad para intentar llevarse la victoria. Recoba y Diego Forlán, que entró como suplente, pusieron mucha presión sobre la defensa de Dinamarca, pero Dinamarca es una selección paciente y no pierde la concentración. En el minuto 83, Tomasson marca el gol de la victoria para los vikingos daneses. Una valiosa victoria para Dinamarca que pone a Uruguay bajo presión cuando se enfrenten a Francia en la segunda jornada. Dinamarca se enfrenta a Senegal y ambos tienen la mirada puesta en una victoria que sabe a clasificación para los octavos de final. La gran motivación de ambos equipos hizo que el partido fuera intenso y fuerte desde el principio, y el exceso de entusiasmo de Salif Diao lo llevó a cometer un error que le costó a su país un penalti en el minuto 15. Y la figura de Dinamarca, Tomasson, con la calma de sus nervios nórdicos, convierte el penalti con éxito. Dinamarca logró mantener su ventaja durante toda la primera mitad hasta la segunda, cuando Senegal lanzó un contraataque bien ejecutado en el minuto 52, devolviendo el partido al punto de partida. Tras el gol, Senegal se mostró ansioso por marcar el gol de la victoria. Pero la expulsión de Salif Diao en el minuto 80 hizo que el empate fuera un resultado aceptable, y la tercera jornada revelará quién se clasificará para las rondas eliminatorias. Francia, sin Zidane por segundo partido consecutivo, se enfrenta a Uruguay y declara el estado de máxima alerta porque una derrota significaría su eliminación oficial del Mundial. Uruguay sabía que Francia iba a presionar con fuerza al principio, intentando marcar el primer gol, así que intentaron absorber ese entusiasmo con una defensa sólida que dificultara la tarea a los galos. Los duelos físicos fueron muy intensos entre ambos equipos, y la tensión empezó a apoderarse de los jugadores franceses, especialmente de Thierry Henry, sobre quien recaían grandes esperanzas para suplir la ausencia de Zizou, y una entrada violenta sobre Marcelo Romero en el minuto 25. El árbitro guatemalteco le muestra la tarjeta roja directa, y Francia jugará 65 minutos con 10 jugadores. A pesar de lo difícil que fue su expulsión, obligó a los jugadores franceses a darlo todo, y no sentimos mucho la inferioridad numérica gracias al brillante desempeño de la dupla Patrick Vieira y Emmanuel Petit en el mediocampo, el último de los cuales tuvo una oportunidad para marcar el gol de la ventaja para los galos con un tiro libre, pero el poste le niega el gol a los campeones del mundo por segundo partido consecutivo. Y tras un partido en el que las estrellas fueron los porteros Barthez y Carini, el partido termina con un empate sin goles, un resultado que no favorece a ninguno de los dos equipos. Zidane regresa al once titular en la última jornada contra Dinamarca, pero estaba claro que no estaba completamente en forma físicamente. La valentía ofensiva de Francia, que necesitaba ganar hoy, les obliga a dejar espacios en la línea defensiva.
Ese espacio lo aprovecha Dennis Rommedahl, quien marca el gol de la ventaja para Dinamarca en el minuto 22. Lemaire no encuentra soluciones y Francia atraviesa una racha de mala suerte inusual. Por tercer partido consecutivo, balones al larguero y al poste, y el portero rival es el hombre del partido. Así que en la segunda parte, y concretamente en el minuto 67, Thomasson marca la puntilla en la portería francesa. Una salida humillante del Mundial para los campeones del mundo, que se despiden del torneo con un solo punto, en la cuarta posición y sin ningún gol. Y el despido del entrenador Roger Lemaire se volvió inevitable. Al mismo tiempo se jugaba el partido entre Senegal y Uruguay y los Leones de Teranga sorprendieron al mundo entero con una primera parte increíble en la que marcaron 3 goles, empezando por Fadiga de penalti, y después un doblete de Papa Diop. La ventaja hizo sentir a Senegal que todo estaba decidido, y que el liderato era solo cuestión de tiempo. Y aquí es donde la falta de experiencia mundialista se hace evidente frente a una selección que ya ha sido campeona del mundo 2 veces. Uruguay, desde el primer minuto del segundo tiempo, marca un gol para reducir la diferencia por medio de Morales, y Senegal vive una pesadilla de 45 minutos en la que ven a Diego Forlán anotar el segundo gol en el minuto 69, y un penalti que Recoba convierte en gol a 2 minutos del final del tiempo reglamentario. Y Uruguay estuvo a punto de marcar un cuarto gol que los habría clasificado y habría provocado la eliminación de Senegal, pero la valentía defensiva y la falta de puntería al final salvaron a Bruno Metsu y a Senegal, que dejaron escapar el liderato del grupo, pero lograron lo más importante, que fue llegar a los octavos de final. En cuanto a la decepción, se apoderó de Uruguay y de su entrenador Víctor Púa, quienes ofrecieron una segunda parte ejemplar en cuanto a no rendirse sin importar el resultado. Así terminaron las competencias del Grupo A con la superioridad de las selecciones ambiciosas sobre los antiguos campeones del mundo. El Grupo B, que incluía a España, Eslovenia, Paraguay y Sudáfrica, también vivimos en ella emoción hasta los últimos momentos. España, bajo la dirección de su entrenador Camacho, evitó el drama desde el principio con 2 victorias en los 2 primeros partidos, y con el mismo resultado, 3-1 sobre Eslovenia y Paraguay, asegurando así su clasificación oficial a octavos de final antes de la última jornada. Por su parte, Sudáfrica remontó tras ir perdiendo por 2 goles ante Paraguay y empató en los últimos segundos con un gol de Mokoena, y en la siguiente jornada logró su primera victoria mundialista de la historia a costa de Eslovenia. Así quedó la tabla del grupo tras 2 jornadas. España con 6 puntos clasificada a octavos de final. Sudáfrica 4 puntos y una diferencia de goles de +1. Paraguay 1 punto y una diferencia de goles de -2 y Eslovenia en el último lugar sin ningún punto, quedando oficialmente fuera de la competencia. En la última jornada, Sudáfrica jugará contra España y Paraguay contra Eslovenia, y lo que necesita Sudáfrica es ganar o empatar. Y si pierde, que no sea por más de un gol de diferencia y esperar un regalo de Eslovenia, ya sea ganando o empatando contra Paraguay, o incluso que Eslovenia pierda solo por un gol de diferencia. Como de costumbre, ambos partidos se juegan al mismo tiempo. Y tras solo 4 minutos, el portero sudafricano André Arendse comete un error catastrófico que le cuesta a su país el primer gol, marcado por Raúl González. Pero en el minuto 31, el delantero McCarthy compensa el error de su portero y marca el gol del empate en la portería de Iker Casillas. Pero el destino no quiso que la primera parte terminara en empate. Y Mendieta, de tiro libre, marca el gol de la ventaja para la Roja. Al mismo tiempo, Eslovenia anota el gol de la ventaja contra Paraguay, que juega con un hombre menos desde el minuto 22 tras la expulsión de Carlos Paredes por doble amarilla, así que la primera parte termina en ambos partidos. Y Sudáfrica se acerca un paso más a una histórica primera clasificación a octavos de final. Bafana Bafana entró al segundo tiempo con mucha confianza y logró marcar el gol del empate en el minuto 53 por medio de Lucas Radebe, pero solo duró 3 minutos, y Raúl vuelve a poner en ventaja a los españoles. Sudáfrica y su entrenador Sono consideraban que ir perdiendo por un solo gol ante España era un resultado positivo, teniendo en cuenta que quedaban 25 minutos, y Paraguay necesitaba marcar 3 goles en el otro partido. Además de que jugaba con un hombre menos, así que las cosas estaban prácticamente decididas. El ritmo empezó a bajar, ambas selecciones se conformaron con el resultado, y Sudáfrica no sabía lo que le esperaba en el otro partido. Paraguay empata el marcador en el minuto 65 gracias a Nelson Cuevas. Y 8 minutos después, Campos marca el segundo gol, y el partido se enciende en los últimos minutos. Paraguay lanzó todo su potencial ofensivo, incluso el portero y capitán Chilabert cobró un tiro libre en el minuto 80 con el que casi marca el tan esperado gol para su selección. Y segundos después del tiro libre, el suplente esloveno Nastiatia es expulsado, y ambos equipos se quedan jugando con 10 jugadores, una expulsión que facilita aún más la tarea para Paraguay, que estaba jugando el todo por el todo, hasta que en el minuto 84 Nelson Cuevas marca el tercer gol para Paraguay,
El equipo remonta y, viniendo desde atrás, logra arrebatar el boleto de clasificación y provocan una amarga eliminación para la selección sudafricana, que soñaba con llegar por primera vez a las rondas eliminatorias. Lo que pasó en el segundo grupo es casi lo mismo que ocurrió en el tercero, que incluía a la selección de la Canariña junto con Turquía, Costa Rica y China. Brasil, a pesar de un comienzo difícil en el primer partido contra Turquía y de ir perdiendo por un gol en la primera parte, y con una actuación legendaria del portero Rushtu frente al equipo brasileño, logra darle la vuelta al marcador con 2 goles anotados por la estrella, y luego Rivaldo de penalti, en un partido que vio 2 expulsiones en los últimos minutos para los turcos, para la pareja defensiva Alpay y Hakan Ünsal. Después, Brasil se enfrentó a China y con total facilidad ganó por 4 goles y aseguró su lugar habitual en las rondas eliminatorias. Por su parte, Costa Rica, tras vencer a China en el primer partido por 2 goles, logró imponer un empate a 1 contra Turquía en el segundo partido, y así quedaron como Sudáfrica en el segundo grupo, necesitando un resultado positivo y no perder por una gran diferencia de goles ante Brasil, porque se esperaba que Turquía venciera a China y también llegara a 4 puntos como ellos, y la diferencia de goles sería el factor decisivo. Pero Brasil no es tan compasiva como España, y el equipo de Scolari le mete 5 a Costa Rica, a pesar de sus intentos desesperados por seguir en la pelea, después de que marcaron 2 goles cuando el marcador estaba 3-0 para Brasil, y con la esperada victoria de Turquía sobre la selección china por 3 goles, Turquía se clasifica en segundo lugar detrás de Brasil y Costa Rica se lleva a China de la mano y ambos se despiden en la fase de grupos. El grupo D fue uno de los más equilibrados en cuanto a los nombres de las selecciones, incluyendo al país anfitrión Corea del Sur, Portugal, Estados Unidos y Polonia. Corea del Sur, bajo la dirección técnica del holandés Guus Hiddink, entra al torneo con toda su fuerza y a costa de Polonia logra su primera victoria mundialista en su historia, después de 14 partidos consecutivos sin probar el sabor de la victoria. Y la sorpresa más grande fue en el siguiente partido entre Estados Unidos y Portugal. La Portugal de Luis Figo, Rui Costa, Pauleta y Nuno Gómez se encuentran perdiendo por 3 goles en los primeros 36 minutos. Y nadie puede creer lo que está viendo. Portugal marcó un gol antes del final del primer tiempo, y en el minuto 71, el defensor estadounidense Jeff Agoos marca el segundo gol en propia puerta, pero ese fue el último gol del partido, y la selección portuguesa sufre una derrota sorpresiva ante la selección estadounidense. Estados Unidos quiso seguir sorprendiendo, y esta vez fue contra los anfitriones en la segunda jornada, y de hecho logran marcar el gol de la ventaja en el minuto 24. Pero Corea se negó a salir del partido sin al menos un punto, y marca el gol del empate en el minuto 78, así que ambos equipos llegarán a la tercera jornada con 4 puntos cada uno, y su destino para clasificar está en sus propias manos. Por su parte, Portugal, en la noche del hat-trick de Pauleta, logra una amplia victoria sobre la selección polaca con 4 goles, siendo en ese momento la mayor diferencia de goles conseguida por Portugal en su historia mundialista. Portugal se enfrentó a Corea del Sur en la última jornada, con la esperanza de ofrecer un rendimiento similar al que mostraron contra Polonia, pero con la expulsión del mediapunta João Pinto en el minuto 27, la misión se volvió difícil. La primera parte terminó con empate a 0, y al mismo tiempo llegaron buenas noticias para Portugal, ya que Polonia, que ya estaba eliminada oficialmente, iba ganando por 2 goles a Estados Unidos, por lo que el empate sería suficiente para que Portugal se clasificara gracias a la diferencia de goles. Portugal entró en la segunda parte con la mirada puesta en un gol que no solo aseguraría su clasificación, sino que también le permitiría asegurarse el primer puesto del grupo D con 6 puntos. Pero la misión se volvió casi imposible cuando llegó el minuto 65. Y Beto recibió la segunda amarilla y la tarjeta roja, y una nueva expulsión puso al entrenador portugués Antonio Oliveira en una situación muy difícil. Al mismo tiempo, Polonia marca el tercer gol contra Estados Unidos, y ahora Portugal solo necesita dejar correr los minutos para clasificarse, nada más. Pero en el minuto 70, Park Ji-sung asesta un golpe mortal a Portugal. Un gol letal para Corea, no solo por el momento en que llegó, sino por la dificultad de remontar con solo 9 jugadores y frente a 50.000 espectadores, la mayoría en tu contra. Portugal no se rindió y estuvo muy cerca de marcar, ya fuera por Figo o Conceição, pero el balón se negó a entrar en la portería, haciendo que el tiempo pasara, y Corea del Sur le da un valioso regalo a Estados Unidos, que no pudo remontar ante Polonia, y se conformó con un gol de honor de Landon Donovan en el minuto 83, provocando la eliminación de la Brasil de Europa y el quinto clasificado del mundo en el ranking FIFA, la selección portuguesa, en la primera ronda. Y volamos de Corea a Japón, y los otros 4 grupos que se jugarán en su territorio, y el comienzo será con el grupo E, que incluía a la selección alemana, la irlandesa, la camerunesa y la selección árabe saudita.
Los campeones de África en las dos últimas ediciones querían entrar al torneo con el mismo estilo de camiseta con el que jugaron la Copa Africana hace unos 5 meses, unas camisetas sin mangas al estilo de los jugadores de baloncesto que les había hecho especialmente la empresa Puma, para proporcionarles una mejor ventilación debido al calor intenso en África Occidental, y para mostrar su fortaleza física por la que son conocidos. Pero el comité organizador del Mundial prohibió esto y los obligó a coser mangas negras como solución temporal por falta de tiempo. Camerún inauguró los partidos y los goles del grupo contra la selección irlandesa, con un gol de Henry Nedboma en el minuto 39, pero la respuesta irlandesa no se hace esperar, y en el minuto 52, Matt Holland iguala el marcador para el Ejército Verde, y ambos equipos se reparten los puntos del partido. Y 3 horas después del partido, tenemos una cita con un recuerdo difícil para la afición saudí y su partido contra la Nationalmannschaft, la selección alemana. Arabia Saudita llegó al torneo con el sueño de repetir la hazaña del 94 y clasificarse a octavos de final, pero el sueño se convierte en pesadilla desde el primer partido, con una derrota histórica por 8 goles ante un país que nunca te va a perdonar si no tienes tu día, convirtiéndose así en la mayor derrota árabe en la historia del Mundial hasta el día de hoy. Alemania entró al partido contra Irlanda con la mirada puesta en asegurar la clasificación desde temprano, y en el minuto 19 Miroslav Klose marca el primer gol y su cuarto en el Mundial después del hat-trick contra Arabia Saudita. El resultado se mantuvo así durante los 90 minutos del partido, a pesar de los intentos de Alemania por aumentar la ventaja y de Irlanda por empatar. Y antes de que el árbitro danés pitara el final, Robbie Keane marca el valioso gol del empate y obliga a Alemania a compartir los puntos. Por su parte, la selección saudí mostró una imagen mucho mejor que en su primer partido contra Alemania, pero sufrió una derrota por un gol de Samuel Eto'o en el minuto 66, con lo que quedaron eliminados oficialmente del Mundial antes de la última jornada. Camerún entró al partido contra Alemania en la última jornada sabiendo que tenía que ganar en caso de que Irlanda venciera a Arabia Saudita, y eso era lo más probable. Así que hicieron una primera parte destacada que terminó con empate a 0, pero lo más importante fue que el defensor alemán Rami Löw fue expulsado y jugarían con un hombre menos durante toda la segunda parte. Pero a la Mannschaft no le afecta jugar con un hombre menos ni nada por el estilo. Y en el minuto 50, Marco Bode marca el primer gol para la selección alemana, y a 11 minutos del final del tiempo reglamentario, el máximo goleador del Mundial hasta ese momento, Miroslav Klose, anota el segundo gol, apenas 2 minutos después de la expulsión de Patrick Sufo, el delantero suplente camerunés, y Alemania con este doblete asegura el liderato del Grupo E. Por otro lado, la selección irlandesa aprovechó al máximo el tropiezo de Camerún y venció a Arabia Saudita por 3 goles. Y se clasifican junto a Alemania para los octavos de final. Mientras tanto, Camerún recoge sus camisetas y regresa con ellas al aeropuerto de Tokio. El grupo F fue uno de los grupos más difíciles, si no el más difícil de todos, con la presencia de 2 de los mayores favoritos para llegar lejos en el Mundial, que son Argentina e Inglaterra, junto a Suecia, que ya había conseguido el bronce en 2 ocasiones anteriores, y la selección nigeriana, que participaba por tercera vez consecutiva tras 2 ediciones en las que logró superar la fase de grupos y clasificarse a octavos de final. Argentina comienza el primer partido del grupo contra la selección nigeriana, y la albiceleste ofreció un partido ofensivo destacado aunque les faltó el toque final durante la primera hora, hasta que llegó el minuto 63 y Batistuta marcó el único gol del partido, asegurando así los primeros 3 puntos para la albiceleste en la fase de grupos. Inglaterra entró al partido contra Suecia sabiendo que la tarea no iba a ser nada fácil contra una selección a la que nunca habían logrado vencer en un partido oficial en su historia. Y con la esperanza de que nadie conoce el país mejor que su propio hijo, la afición inglesa estaba optimista por tener al entrenador sueco Sven-Göran Eriksson como técnico de los Tres Leones, con la esperanza de acabar con la maldición del azul y amarillo. Y de hecho, Inglaterra empieza el partido con toda su fuerza y en el minuto 24 el defensor Sol Campbell convierte un centro de David Beckham en gol contra Magnus Hedman, y es el primer gol para los ingleses. Pero con el paso de los minutos, Suecia mejora y se vuelve incluso mejor que la selección inglesa. Hasta que en el minuto 59, un error de Danny Mills al despejar resulta en el gol del empate por parte de Niklas Alexandersson, y el equipo de Lars Lagerbäck confirma la maldición, imponiendo el empate a la selección inglesa. Suecia se enfrenta a Nigeria, la selección que sabía que una derrota significaba la eliminación oficial del Mundial. Así que comienzan el partido de manera destacada y un excelente cabezazo de Agahowa en el minuto 27 abre el marcador para las Águilas Verdes, y celebra con una icónica celebración digna de la belleza del gol, pero la experiencia sueca rápidamente los devuelve al partido con un gol de Henrik Larsson en el minuto 35.
Y antes del final del primer tiempo, un malentendido entre Lucic y el capitán Mellberg casi le cuesta a Suecia un gol cómico que los habría retrasado nuevamente en el marcador. En la segunda mitad, y específicamente en el minuto 61, un error ingenuo del defensor nigeriano Udese le cuesta a su país un penal, que Henrik Larsson convierte exitosamente en gol. Y oficialmente, Nigeria es el primer equipo eliminado del grupo F. Y en la esperada cumbre entre Argentina e Inglaterra, que fue dirigida por el experimentado árbitro italiano Collina, el partido fue una pelea callejera entre dos selecciones con una larga y profunda disputa política. La selección inglesa estuvo más cerca de marcar en más de una ocasión, y la principal fuente de molestias fue Michael Owen, que volvió locas a las defensas argentinas. Y antes de que terminara el primer tiempo, Mauricio Pochettino cae en la trampa y provoca un penalti sobre el joven de 22 años, y David Beckham lo ejecuta con fuerza y marca el gol de la ventaja, borrando así el mal recuerdo del Mundial 98, cuando fue expulsado contra Argentina en los octavos de final, y fue una de las principales razones por las que los Tres Leones se despidieron del Mundial de Francia. En la segunda parte, Argentina mejoró, pero Inglaterra siguió siendo el equipo más peligroso, y tras ataques peligrosos de ambos lados el marcador no cambió, y la selección inglesa logra una valiosa victoria que prácticamente les asegura el pase a octavos de final. Inglaterra se enfrentó a Nigeria, que ya estaba oficialmente eliminada, con la esperanza de ganarles y quedarse con el primer puesto del grupo, pero no hay nada más difícil que jugar contra un equipo que no tiene nada que perder. Nigeria hizo un partido defensivo de altísimo nivel, logrando evitar que Owen, Beckham, Heskey e incluso el veterano suplente Sheringham marcaran en su portería, y el partido terminó con un empate sin goles. Al mismo tiempo, Marcelo Bielsa salió al partido contra Suecia con 3 delanteros, porque sabía que ellos iban a cerrar los espacios, ya que el empate los clasificaba oficialmente, y el trío formado por Javier López, Ortega y el capitán Batistuta intentaron descifrar la defensa sueca en la primera parte, pero todos los intentos terminaron en fracaso. En la segunda parte, Bielsa saca a Batistuta y mete a Crespo en el minuto 58, y segundos después del cambio, la respuesta fue inmediata por parte de Suecia, que marca el gol de la ventaja en el minuto 59 con un excelente tiro libre firmado por Anders Svensson, un gol que puso a Argentina en un gran aprieto, y quedaron más cerca de despedirse del Mundial que nunca. Argentina volcó todo su poder al ataque, y entre cada ataque, Suecia respondía con jugadas que pudieron sentenciar el partido por completo. El equipo de Lars Lagerbäck supo manejar los minutos y absorber el peligro argentino, hasta que en el minuto 88, Ortega consigue un penalti tras una entrada del suplente Matías Johnson, y Ortega falla el penal, pero Hernán Crespo aprovecha el rebote y la manda al fondo de la red, y Argentina entra en una carrera contra el tiempo en los últimos minutos. La tensión alcanzó su punto máximo, y Batistuta, en el banquillo, no podía quedarse sentado y contenía las lágrimas en sus ojos. Los intentos de Argentina en los últimos segundos no tuvieron la precisión necesaria, hasta que el árbitro emiratí pita el final, y la selección sueca sorprende a la albiceleste y los elimina en la fase de grupos en una de las mayores sorpresas del torneo, sin duda alguna, y no solo se clasifican, sino que terminaron líderes del grupo por diferencia de goles sobre Inglaterra, y esta participación fue la más débil de Argentina desde el 58 en el Mundial de Suecia, el país cuyo nombre también se ha convertido en una maldición para el corazón celeste. El grupo 7 estaba encabezado por la Azzurra, la selección italiana, y Croacia, el caballo negro de la última edición, y la terca México, y Ecuador, que estaba haciendo su primera aparición en la historia de la Copa del Mundo. Italia llegó con nombres temibles: Buffon, Nesta, Maldini y Cannavaro en defensa. Totti como creador de juego y delantero, junto a Christian Vieri, el goleador italiano, y otros jugadores de primer nivel. En la primera jornada, los italianos se enfrentaron a Ecuador, y Vieri no perdió el tiempo y resolvió el partido con 2 goles en la primera media hora, y todos dijeron en ese momento que Italia no venía a bromear. Por otro lado, México jugaba contra Croacia y logra conseguir una victoria muy importante por la mínima, anotada por Blanco desde el punto de penalti, tras una falta cometida por Boris Zivkovic sobre él, que provocó su expulsión directa en el minuto 60. El inicio fue tranquilo en el grupo, pero lo que pasó después no estaba en los planes. Italia se enfrentaba a Croacia, y tras una primera parte sin goles, lo más destacado fue la lesión de Nesta y la entrada de Materazzi en su lugar en el minuto 24 fue lo más destacado. Al inicio de la segunda parte, Christian Vieri marca el primer gol para los italianos, pero el árbitro inglés Graham Paul anula el gol por un fuera de juego que en realidad no existía, así que 5 minutos después, el mismo jugador vuelve a marcar, y esta vez el gol sí cuenta para Italia. El entrenador croata Mirko Hosic mete a Ivica Olic en el minuto 57,
y el joven de 22 años marca el gol del empate en el minuto 73, y así los croatas vuelven al partido una vez más. El empate, aunque era un resultado positivo para Croacia, ellos querían los 3 puntos completos. Y Milan Rapić marca el segundo gol, adelantando a Croacia a falta de un cuarto de hora para el final. Los intentos italianos de volver al partido no se detuvieron y Trapattoni mete a Inzaghi y juega con 3 delanteros en los últimos 10 minutos para marcar el gol del empate. Y tras un excelente tiro libre de Totti, el poste evita que el balón entre en la portería. El gol del empate llega en los últimos segundos tras un balón largo que Platicosa despeja pero termina entrando en la portería, pero por segunda vez, Graham Poll tenía otra opinión y anula el gol italiano, para que el partido termine con la victoria de Croacia y una masacre arbitral sufrida por Italia que los pondrá en una situación difícil en la última jornada. Y cabe destacar que Graham Poll es el mismo árbitro que sacó 2 tarjetas amarillas al mismo jugador en el partido entre Croacia y Australia en el Mundial de 2006, antes de mostrarle la tercera amarilla en los últimos segundos y darse cuenta de que debería haberlo expulsado antes, como si hubiera una historia de amor entre el árbitro inglés y la selección de Croacia. Y por supuesto, hablamos de esta historia en detalle en el episodio histórico de la Copa del Mundo de 2006, que si aún no lo has visto, tienes que verlo justo después de este episodio. México sigue su camino y vence a Ecuador con dificultad, 2-1, para liderar el grupo con 6 puntos. Así que Italia entra contra México en la última jornada sin otra opción que ganar, porque Croacia, por el otro lado, juega contra Ecuador, y una victoria de Croacia dejaría a Italia fuera del torneo en caso de que no gane. Italia entró al partido con mucha presión, lo que resultó en el primer gol de Filippo Inzaghi, pero el árbitro brasileño anuló el gol por fuera de juego, que tampoco existía. Hasta que llega el minuto 34, y el delantero mexicano Borghetti, con un cabezazo increíble, sacude la red de Gianluigi Buffon, un golazo de fantasía del número 9 que deja a Italia fuera del torneo de manera temporal. Confusión para Trapattoni y los jugadores italianos, que están dando todo en el campo, pero México está luchando con todo por la victoria. Y con cada minuto que pasa, la confianza de los jugadores mexicanos aumenta, y la jugada de Blanco en el minuto 51 demuestra el nivel de confianza en sí mismos. Trapattoni mete a Del Piero en los últimos minutos, y finalmente logra empatar el marcador para la Azzurra en el minuto 85, pero es un empate que no da tranquilidad y aún podrían quedar fuera del torneo. Todos los intentos de Italia por marcar el segundo gol fracasan, y el árbitro brasileño pita el final. E Italia, a pesar de la locura arbitral que sufrió, termina siendo afortunada, porque Ecuador logró vencer a Croacia 1-0 en el partido que se jugaba al mismo tiempo, consiguiendo su primera victoria mundialista en la historia, y le regala a Italia el pase como segundo del grupo detrás de la selección mexicana, y deja fuera a los croatas, que se despiden del torneo. Y el último grupo estaba encabezado por el otro país anfitrión, Japón. Junto a ellos estaban Bélgica, Rusia y las Águilas de Cartago, la selección tunecina. Bélgica comenzó la emoción del grupo con un gol acrobático en el minuto 57, anotado por Wilmots en la portería de la selección japonesa, pero los anfitriones solo tardaron 2 minutos en responder, y le dan la vuelta al marcador contra los Diablos Rojos con 2 goles en 8 minutos, poniéndose por delante. Una ventaja que Japón no pudo mantener hasta el final, porque en el minuto 75, el lateral belga Van der Heyden marca el gol del empate, y ambas selecciones se reparten los puntos del partido. Túnez, bajo la dirección técnica del entrenador Amar Souaya, comienza su andadura mundialista enfrentándose al oso ruso. Un partido que fue difícil para los Águilas de Cartago. Lograron terminar la primera parte con empate a 0, pero Rusia, en la segunda mitad y con 2 goles en 5 minutos, se lleva los 3 puntos completos. Rusia se enfrentó a Japón ante 66.000 aficionados japoneses, confiados en su capacidad para ganar, pero Japón tenía preparada para su afición una sorpresa de alto calibre. La primera parte fue muy igualada y terminó sin goles, hasta que en la segunda mitad, y tras solo 6 minutos, Inamoto marca para Japón y hace vibrar las gradas del estadio de Yokohama. Y ese gol, una ventaja que Japón logra mantener hasta el final, y los samuráis consiguen su primera victoria mundialista en la historia, acercándose un gran paso a la clasificación para los octavos de final. Túnez se enfrentó a Bélgica en un partido de vida o muerte, y aunque Bélgica se adelantó en el minuto 13 con Wilmots, la respuesta llegó rápido de Raouf Boussaïenne, quien marca un golazo de tiro libre directo desde 26 yardas. Después del gol, Túnez logró frenar el peligro de los Diablos Rojos, que estuvieron cerca de marcar en varias ocasiones, y el empate a 1 fue el resultado final. Túnez mantuvo vivas sus escasas esperanzas de clasificación y llegó a la tercera jornada contra Japón sin otra opción que ganar,
Y al mismo tiempo, el partido entre Bélgica y Rusia tenía que terminar en empate, pero antes de entrar en cálculos complicados, los samuráis japoneses acabaron con todas las esperanzas tunecinas, con 2 goles que les aseguraron el liderato del grupo H, y Túnez se despidió del Mundial desde la primera ronda. En cuanto al segundo boleto de clasificación, fue testigo de una competencia épica entre Bélgica y Rusia. Bélgica logró decidirlo con un resultado de 3-2 y se quedó con el segundo puesto del grupo, para así terminar una fase de grupos dramática y llena de sorpresas, y llega el momento de hablar de las rondas eliminatorias y de los octavos de final que estuvieron completamente locos. Comenzaron los octavos de final con el partido entre Alemania y Paraguay. Alemania entró a ese partido jugando con su estilo habitual: fuerza física, organización defensiva y centros al área, contra una selección latina con un toque europeo. Tienen una defensa de hierro y un gran espíritu de lucha, y el partido fue un desafío personal entre los dos capitanes y leyendas. En la portería, Oliver Kahn y Chilavert, quienes cargan con los sueños de sus pueblos para lograr la gloria. Empieza el Mundial, el partido arranca y el escenario es lo esperado. Paraguay juega defensivo, bien organizada, cerrando espacios y presionando a las claves alemanas. El duelo es una batalla en el medio y un desgaste físico tremendo. Las máquinas alemanas intentan de todas las formas: disparos desde fuera del área, centros y penetraciones. Pero la defensa de Paraguay estaba haciendo como si fuera un muro infranqueable. Y detrás de ellos, Chilavert juega con mucha confianza y dirige a sus compañeros. Termina el primer tiempo y entramos en la segunda mitad. Y la situación sigue igual: tensión, nervios y una defensa heroica de Paraguay que deja a los alemanes frustrados y al público en el estadio. Y frente a las pantallas, la gente empieza a llevarse la mano al pecho. Los minutos pasan y el partido se encamina hacia el tiempo extra y prórroga. Eso podría agotar la energía de ambos equipos. Y aquí aparece el carácter de las máquinas alemanas, que no conocen la desesperación. En el minuto 88, todos se preparan para el final del tiempo reglamentario. Un balón largo de Oliver Kahn llega a Bernd Schneider, quien centra, y Oliver Neuville la manda a la red con calma. Un gol letal para los alemanes. Paraguay intenta lanzarse con todas sus líneas en los minutos restantes para intentar empatar, pero la tensión y la presión nerviosa los dominaron tanto que su jugador Acuña perdió los nervios y fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 92, acabando así con las esperanzas de su equipo por completo, y Alemania asegura su lugar en los cuartos de final. Y confirman la famosa frase de Gary Lineker del año 90, que el fútbol es un juego simple: 22 jugadores persiguen la pelota durante 90 minutos. Y al final, Alemania gana. Ese mismo día, Dinamarca juega contra Inglaterra y se esperaba ver un partido fuerte después de la actuación impresionante que Dinamarca mostró en 1900, la fase de grupos, ganándole a Uruguay y Francia y liderando con 7 puntos. Pero, aunque la posesión estaba a favor de los vikingos, los 3 leones, con 3 goles en la primera parte, acabaron con los sueños de la escuadra de Morten Olsen, en un partido donde David Beckham repartía regalos por todas partes y asistió en 2 de los 3 goles. Suecia juega contra Senegal, 2 selecciones que fueron responsables de eliminar a los 2 mayores favoritos al título en la fase de grupos, la selección francesa y la argentina, y hoy uno de ellos, pero solo uno, continuará su camino en el torneo. Suecia solo aguantó 11 minutos. Y el veterano Henrik Larsson marca su tercer gol en el Mundial y pone a su equipo por delante, pero en el minuto 37, Henry Camara, con un disparo raso, empata el partido. La balanza se inclinaba hacia la selección senegalesa. El segundo tiempo fue una auténtica batalla abierta. Ambos equipos jugaban para ganar y no había una defensa excesivamente conservadora. Suecia creaba ataques muy peligrosos, hasta el punto de que hubo una jugada en la que el balón pegó en el poste senegalés y pudo haber decidido el partido, pero pasó sin consecuencias para ellos. Al mismo tiempo, Senegal lanzaba contraataques aterradores gracias a la velocidad de El Hadji Diouf. Los minutos pasaban y la tensión aumentaba hasta que el árbitro pitó el final de los 90 minutos con empate a 1, lo que nos llevó a la prórroga. En la prórroga, ambos equipos empezaron a jugar con más cautela, temiendo encajar un gol. La regla del gol de oro, que se aplicaba en los mundiales por segunda edición consecutiva y antes de que terminara la primera parte de la prórroga. Pape Sarr le pasa el balón a Henry Camara, quien marca el gol de oro para los Leones de la Teranga. Un gol histórico de Camara. Con ese gol, lleva a su selección a estar entre los 8 mejores en su primera participación,
convirtiéndose en el segundo equipo africano en la historia en lograrlo, en llegar a esta ronda después de que Camerún lo hiciera en el Mundial de Italia 90 y así continúa la travesía de la selección sueca. Se detienen en los octavos de final. España, que logró el puntaje perfecto en la fase de grupos, se enfrenta a Irlanda, la selección que juega con espíritu de equipo y logró arrebatar el boleto a las rondas eliminatorias. Esto a pesar de la ausencia de su máxima estrella, Roy Keane, quien quedó fuera del equipo tras su famosa pelea con el entrenador Mick McCarthy. Por esa razón fue excluido. El partido comenzó y España decidió resolverlo temprano. En el minuto 8, Puyol lanza un centro. El balón encuentra la cabeza del goleador Morientes. Y es el gol de ventaja para la roja. Después, Luis Enrique marca el segundo gol, pero su tanto es anulado por fuera de juego. Un inicio excelente de España. El partido fue de un solo lado durante la primera media hora, pero después Irlanda se transformó en una bestia salvaje, con Damien Duff en la banda irlandesa. Hizo estragos en la defensa española, y todo el equipo atacaba con una ferocidad física impresionante hasta que en el minuto 62, el español Juanfran parece levantar a Damien Duff del suelo, y penalti para la selección irlandesa. Parece que Ian Harte se prepara para ejecutar el tiro, pero el joven de 21 años, Iker Casillas, vuela y detiene el disparo, y evita que Irlanda marque. Los minutos pasaron y llegamos al minuto 90. El árbitro mira su reloj e Irlanda lanza balones largos y desesperados al área de penalti, así que el veterano defensa y capitán de España, Fernando Hierro, comete un error muy ingenuo sobre el delantero irlandés suplente Niall Quinn. Así que el árbitro pita inmediatamente un nuevo penalti para Irlanda, y esta vez Robbie Keane es quien lo ejecuta, marca el gol y obliga a España a jugar tiempo extra. Y al comienzo de la prórroga ocurre una catástrofe para España. El jugador Helguera se lesiona y España ya había agotado sus 3 cambios, así que España se ve obligada a jugar media hora completa con solo 10 jugadores, y el equipo ya había llegado a la prórroga sin poder mantenerse en pie por el esfuerzo físico. Irlanda atacaba, pero la defensa de España y detrás de ellos Casillas se mostraban valientes, hasta que el árbitro pita el final del tiempo extra. Los penaltis fueron un drama que hizo latir los corazones de todos los aficionados. Después de que Robbie Keane y Hierro marcaran los primeros lanzamientos, Holanda falla para Irlanda y luego Baraja marca para los españoles. Casillas detuvo 2 penaltis seguidos de Irlanda. Al mismo tiempo, Juanfran y Valerón ni siquiera dispararon entre los 3 palos, pero los grandes esfuerzos de Casillas en este partido estaban destinados al éxito, porque después de que John Finnan anotara el segundo penalti de 5, Diatta marca el último y el tercer penalti acertado para la selección española y el matador escapa de la trampa irlandesa y se clasifica para los cuartos de final en un partido que fue como el acta de nacimiento de la leyenda Iker Casillas, así que tuve cuidado, Marmal Laruja. Y en un partido de la zona de la CONCACAF entre Estados Unidos y su eterno rival, México, el tricolor, aunque iban perdiendo desde el minuto 8 con un gol de McBride, desde temprano dominaban el juego, con una posesión que llegó cerca del 70% y tuvieron un penalti claro al inicio del segundo tiempo, pero el árbitro portugués Vítor Pereira tenía otra opinión. Así que la joya del Leverkusen, el joven de 20 años Landon Donovan, marcó el segundo gol y por primera vez desde 1930, precisamente desde la primera edición del Mundial. Estados Unidos gana 2 partidos en una sola edición y México, por tercer Mundial consecutivo, se despide en los octavos de final. Brasil se enfrenta a Bélgica en el primer partido oficial entre ambas selecciones en su historia. La selección había visto muchas sorpresas en los partidos anteriores, así que temían ser una de las víctimas también. Por eso, entraron al campo armados con una delantera letal y un lateral de pierna potente como Roberto Carlos. Brasil buscaba clasificar y pese a los intentos iniciales, al minuto 36, el capitán belga Wilmots marcó tras un pase de Serri. Pero el árbitro lo anula después de ver que hubo una falta sobre el defensor Roque Jr. Cuanto más pasaba el tiempo, más aumentaba la confianza de los jugadores belgas en sí mismos y empezaban a soñar con lograr una gran sorpresa. Si no fuera por la ansiedad del portero brasileño Marcos, sin duda alguna habríamos visto un gol de Bélgica en la primera hora del partido. Dado que Bélgica tuvo la oportunidad en más de una ocasión y no la aprovechó, el torneo se celebrará en Brasil. Y Rivaldo, que marcó un gol de clase mundial en día. ¡Rivaldo! 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 وشوف شلون كلهم على المدرب كلهم على سكولاري. Brasil. Marqué el gol necesario y la presión disminuyó, por lo que el partido comenzó a desarrollarse con mayor facilidad y antes del tiempo previsto. Los delicados pétalos de este fenómeno dejan su huella. Marca el gol que confirma la clasificación para la selección y elimina a los Diablos Rojos, el equipo que lo dio todo.
Y en el estadio Miyagi en Japón, los samuráis se enfrentan a Turquía armados con más de 45.000 aficionados. Sueñan con ver a su país llegar lo más lejos posible en el torneo, y antes de que Japón entre. En el ambiente del partido, Turquía, con un cabezazo del defensor Umit Davala, marca el gol en el minuto 12. جول 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 نهارك سعيد. Un juego que complicó a Japón. Buscaron el área turca, pero la defensa y el portero resistieron con firmeza, evitando el peligro. La única jugada que logró superar a todos fue el tiro libre en el minuto 42 que el poste evitó que entrara en la portería. Turquía supo manejar los minutos como quiso y la frustración empezó a notarse en el juego japonés, hasta que se acabaron los 90 minutos y la selección turca eliminó a los anfitriones del torneo, asegurando inteligentemente su pase a los cuartos de final. Y de Japón a Corea, el otro país anfitrión, que cerrará los partidos de octavos de final enfrentándose al gigante italiano. Italia jugó sin Cannavaro debido a la acumulación de tarjetas amarillas y sin Alessandro Nesta, quien no se había recuperado completamente de la lesión que sufrió contra Croacia y que arrastró en la tercera jornada ante México. Fue un golpe duro para el entrenador Trapattoni, quien se vio obligado a comenzar con Francesco Coco y Marco Giuliano en sus lugares. Pero a pesar de eso, la alineación de Italia seguía siendo fuerte y, en teoría, esas ausencias no deberían haber afectado. El partido comienza y a los 4 minutos Panucci provoca un penalti desde temprano. Jong-hwan, el delantero coreano, ejecuta el penalti, pero Buffon lo detiene brillantemente y evita el temprano avance coreano. 5 minutos bastaron para que los italianos despertaran y en el minuto 18, Cristian Vieri, con un cabezazo al ángulo, marca el gol de la ventaja para la Azzurra. جول على طول من كريستيان فييري. كريستيان فييري في الدقيقة 18 من شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة من توت. Después del gol, el juego de Corea empezó a mostrar signos de enfado y los choques físicos aumentaron. Y esto resultó en sangre en la cabeza del defensor Coco tras un choque violento con el jugador coreano en el minuto 43. Las oportunidades coreanas se volvieron más peligrosas en la segunda mitad, e Italia desperdició más de una oportunidad para sentenciar el partido por completo, y mientras Italia se preparaba para celebrar la clasificación, Cristian Panucci falla al despejar el balón de manera ingenua, y Seol Ki-hyun aprovecha el error y marca el gol del empate. La respuesta italiana iba a llegar rápidamente de los pies de Vieri en el minuto 89, pero desperdicia el balón de una manera muy extraña y el partido llega a tiempo extra. Corea amenazó la portería de Buffon en más de una ocasión al principio y luego Italia respondió con un ataque de Francesco Totti en el minuto 103, quien cae al suelo pensando que le han concedido un penalti. Pero se sorprende cuando el árbitro ecuatoriano le muestra la segunda amarilla porque consideró que estaba simulando y el dueño de la Roma es expulsado del partido. A pesar de que Italia jugaba con 10 jugadores, seguía intentando marcar antes de que el partido llegara a los penaltis y un disparo de Gattuso en el minuto 112 pudo haber sentenciado el encuentro de no ser por una atajada increíble del portero Lee Won-jae en el minuto 117. Y todos pensaban que los penaltis serían el factor decisivo entre las dos selecciones, pero nadie sabía que Jong-hwan estaba preparando una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo. El delantero coreano se redime ante la afición por el penalti que falló al principio del partido y marca el gol más valioso en la historia de Corea del Sur. Ese gol elimina a los tricampeones del mundo en los octavos de final. Y recordé a los jugadores italianos y a su afición que hasta hoy siguen creyendo que sufrieron una gran injusticia arbitral durante todo el torneo. Y nadie puede culparlos por ese sentimiento. Y así Corea avanza. Ahora conocemos a las 8 selecciones que seguirán con nosotros y hemos terminado de hablar sobre los cuartos de final, donde las sorpresas seguirán ocurriendo. El 21 de junio de 2002, todo el mundo puso la alarma temprano para ver esta épica en Japón, Inglaterra, liderada por David Beckham.
Entraron al partido con mucha confianza después de eliminar fácilmente a Dinamarca en octavos de final, enfrentándose a Brasil, que apostaba por su fútbol alegre y vistoso, que asusta a cualquier defensa. El partido empezó con cautela, pero Inglaterra fue más peligrosa y más agresiva en los duelos. Y en el minuto 23 llegó la acción. Heskey lanza un pase largo e impreciso hacia la defensa brasileña, pero el defensor Lucio comete un error que ni un principiante haría. Le deja el balón a Michael Owen, quien marca el gol que pone a los ingleses por delante. جول ديفيد بيكهام. والله مايكل أوين. أوين. Brasil no se vino abajo, pero sufrió para romper la defensa inglesa, que estaba bien organizada, y el partido parecía que se iría al descanso con ventaja inglesa, lo que elevaría su moral al máximo, pero Ronaldinho tenía otra opinión. La magia brasileña recorre desde el centro del campo hasta el área de Inglaterra y le da el balón a Rivaldo en su pierna izquierda, con la que marca el gol del empate. جول جول جول. Un gol derrumbó la moral de los ingleses justo antes de que entraran al vestuario por unos segundos, y eso se reflejó en su afectación y falta de concentración al inicio del segundo tiempo, lo que se destacó en el tiro libre icónico de la magia brasileña. لمصلحة المنتخب البرازيلي. Aún le preguntan a Ronaldinho si ese gol fue intención o si intentaba centrar el balón. Tras el error del portero Seaman, el partido se encendió y en el minuto 57 Ronaldinho comete una dura falta sobre Danny Mills, por lo que el árbitro mexicano Felipe Ramos le muestra la roja directa. Los jugadores quedaron impactados y el propio Ronaldinho no podía creer la dureza de la decisión. El entrenador brasileño Scolari demuestra su genialidad táctica en medio de la crisis, así que saca a El Fenómeno e ingresa Edilson, destacado en las labores defensivas, y asegura la línea defensiva a la perfección. Y Lucio, que fue el responsable del gol inglés, hace una segunda parte excelente y cortaba todos los balones. Inglaterra lanzó todas sus cartas ofensivas, pero estaban completamente incapaces de penetrar el muro brasileño, hasta el punto de que no dispararon ni una sola vez con peligro a portería, a pesar de la inferioridad numérica de Brasil. El tiempo pasaba y la selección brasileña se convertía en el primer clasificado a las semifinales. Las lágrimas de David Seaman resumían la frustración de la generación dorada inglesa, que perdió la oportunidad de su vida. Por otro lado, Brasil demostró que no solo sabe atacar y bailar, sino que también sabe defender, y defendió ferozmente ese mismo día en el estadio de Ulsan, en Corea del Sur. La selección de Estados Unidos llegó al partido contra Alemania como una de las sorpresas del torneo. Eliminaron a Portugal en la fase de grupos y sacaron a México en octavos de final. Era un equipo joven, muy rápido, que jugaba un fútbol ofensivo y liderado en ataque por los jóvenes voladores Landon Donovan y Claudio Reyna. Por otro lado, Alemania era un equipo que no jugaba un fútbol atractivo en absoluto en ese torneo, pero tenían dos armas letales: los balones altos y aéreos y una línea defensiva de hierro respaldada por el temible portero Oliver Kahn. El partido comenzó y todos esperaban un dominio alemán, pero lo que sucedió sorprendió al mundo. Estados Unidos salió a atacar a las máquinas alemanas en su propio campo. Donovan te encontraba entre la defensa alemana con sorprendente facilidad y Reina les regalaba balones a los delanteros. Estados Unidos creó oportunidades reales, pero se toparon con el monstruo. Oliver, el que estaba en su mejor momento, se enfrentó a los dos balones peligrosos y les gritaba a sus defensores para que espabilaran. Y el dominio estadounidense del partido, con su 39º puesto finalizado, y Alemania, con su armamento letal, marcan el primer gol. Un autogol es algo muy sencillo, pero eso es típico de los alemanes. Con tan solo una oportunidad les basta para cambiar el rumbo de todo un partido. Klose, con la misma arma, estuvo a punto de marcar el segundo gol, pero el balón golpeó el poste, y el gol de Michael Ballack fue el único en la primera parte. Comienza la segunda parte y Estados Unidos está decidido a empatar. Un ataque arrollador del tío Sam y los alemanes retroceden a defenderse de manera extraña, y en el minuto 50 ocurre la jugada que los estadounidenses recuerdan hasta hoy. Un córner para Estados Unidos encuentra la cabeza del defensor Berhalter. El balón pasa por Oliver Kahn, pero Thorsten Frings extiende su mano izquierda y evita que la pelota entre en la portería, y todos estaban esperando escuchar el silbato del árbitro que señalaría la jugada. Penalti y expulsión para el defensor alemán, pero el árbitro escocés no pitó nada y ordenó que el juego continuara, dejando a los jugadores estadounidenses. Nadie podía creerlo. Tras esa jugada, Estados Unidos no se desanimó. Siguieron atacando. Reina disparó desde lejos viendo a Kahn adelantado, pero el balón rozó el poste. Oliver Kahn dominaba el área. Esa última hora fue de Superman.
Atajó balones imposibles y salía a cortar los centros con mucha agresividad. Eso hizo que los delanteros tuvieran miedo de chocar con él, hasta que el árbitro pitó el final del partido, con la eliminación de la valiente selección que ofreció su mejor actuación en la historia de la Copa del Mundo, y la clasificación de Alemania, a la que nada de esto le importó, porque logró lo que se proponía y aseguró su lugar entre los cuatro grandes. Y el 22 de junio, en el estadio de Gwangju, España se enfrenta a Corea del Sur, la anfitriona, en los cuartos de final. Corea, que acaba de clasificarse de manera polémica en el partido anterior. Italia entró al partido contra España queriendo demostrar que merecía esa clasificación. El partido comenzó, pero fue España la que dominó de principio a fin. El joven extremo Joaquín estaba haciendo estragos por la banda derecha de Corea y su defensa. La suerte de los anfitriones fue que la primera parte terminó con empate a 0, y al comenzar la segunda parte, en el minuto 50 empezamos a ver las jugadas polémicas. De nuevo, Baraja marca el primer gol de cabeza tras un tiro libre, pero el árbitro egipcio Gamal Al-Gandur pita antes del gol, porque vio que Baraja estaba sujetando la camiseta del jugador coreano. A pesar del gol anulado, España siguió dominando, pero el portero Lee Woon no permitió que el balón entrara en su portería. Y al mismo tiempo, Corea también estaba atacando, pero el joven, grande en entrega, Iker Casillas también mantiene su portería a 0 hasta el minuto 90. El tiempo reglamentario termina con empate a 0. 30 minutos serán una oportunidad para ambas selecciones, y especialmente España, que buscaba marcar un gol de oro para terminar el partido antes de los penaltis, y de hecho, en el segundo minuto del primer tiempo extra, Morientes marca el gol de la clasificación para España. Pero el juez de línea de Trinidad levanta su bandera considerando que el balón había salido antes de que Joaquín lo centrara, pero en realidad, el balón no había salido ni nada, y España se ve privada de un gol legítimo, 1.000.000%. Nadie podía creer las decisiones tan extrañas que se estaban tomando, y todos empezaron a sentir que Corea estaba siendo favorecida en el torneo porque eran los anfitriones. Terminan los 30 minutos y España se ve obligada a jugar la tanda de penaltis. Y después de 7 penaltis consecutivos, 4 coreanos y 3 españoles que terminan en gol, el portero coreano sale mucho de su portería y detiene el penalti de Joaquín para que Myung-bo entre y lance el quinto penalti para los coreanos, lo marca con éxito y por primera vez en la historia, una selección asiática llega a las semifinales del Mundial. Una alegría inmensa para más de 42.000 aficionados coreanos y al mismo tiempo, enojo por parte de los jugadores españoles, que casi agreden al equipo arbitral debido a la injusticia que sufrieron y al país anfitrión. El país anfitrión continúa su viaje milagroso. Y cerramos los cuartos de final en la ciudad japonesa de Osaka con el partido de los underdogs entre Senegal y Turquía. El mundo estaba dividido en dos. Una mitad apoyaba a Senegal para que continuara el milagro africano y la otra estaba fascinada por la garra turca. Y todos estaban esperando para ver quién jugaría contra Brasil en la semifinal. El partido comenzó con mucha cautela por parte de ambos equipos. Nadie quería cometer un error, el error fatal. Senegal dependía de Diop, Fadiga, Diouf y Camara. Pero Turquía, con su 5-4-1, opuso una defensa liderada por Alpay, Bülent y el portero Rushtu. Hakan Şaş asistía desde el medio a Hakan Şükür. Pero el portero senegalés Tony Silva estaba completamente concentrado. El partido fue una auténtica batalla física en el centro del campo. Y cada ataque era interceptado antes de llegar a la zona de peligro. Y en el minuto 19, Fadiga dispara un balón que rebota en Henry Camara, quien remata. Y marca el gol de la ventaja para Senegal, pero el gol es anulado por fuera de juego. Una decisión correcta. Finalmente, entre decenas de decisiones erróneas de los árbitros del torneo, una jugada que iba a sacudir la red y Senegal se habría adelantado en los primeros 20 minutos. Si Camara se hubiera apartado del balón y dejado pasar, al minuto 68, el técnico Şenol Güneş vio que su estrella, Hakan Şükür, no tenía su día y estaba muy bien marcado. Así que decidió arriesgarse, lo sacó y puso en su lugar a Ilan Mansuz. 90 minutos de tensión. Los porteros mantienen su arco en 0 hasta que el árbitro anuncia el tiempo extra. Comienza la prórroga y el juego se ralentiza por el cansancio, pero los turcos tenían reservas. En el minuto 94, el suplente anota el gol de oro. Mansız está escribiendo la historia y lleva a su país a la semifinal del Mundial por primera vez. En cuanto a Senegal y su entrenador Bruno Metsu se ganaron el respeto de todo el mundo porque en su participación
Por primera vez lograron igualar el mayor logro africano hasta ese momento al llegar a los cuartos de final, y Turquía, con realismo, se cita con Brasil en la semifinal, una ronda que fue una lucha entre selecciones gigantes y selecciones ambiciosas. El estadio de Seúl en Corea del Sur, las gradas allí eran como una ola roja aterradora en medio de la animación. Asustaba a cualquier rival, y eso porque su país iba a jugar el partido más grande de su historia contra los Nation. Por mucho que a la gente le gusten las historias de los underdogs que logran lo imposible, la simpatía por Corea era poca debido a su polémico recorrido en las rondas eliminatorias. Muchos dudaron de que realmente merecieran estar en esa fase. Corea del Sur salió al partido con una condición física increíble, como si jugaran con 3 pulmones, toques rápidos y una valentía ofensiva. Por otro lado, Alemania jugaba con su estilo habitual, caracterizado por la calma y esperando el momento adecuado para golpear al rival. El partido estuvo muy igualado y el nivel táctico fue máximo entre el experimentado Guus Hiddink y la leyenda alemana, su entrenador desde el año 2000. El partido estaba completamente cerrado y los nervios estaban a flor de piel. John Juan, autor del gol de oro al estilo italiano, entra al campo en el minuto 54. Por otro lado, Alemania recurre al propio protagonista de la cinta de los goles de oro en torneos oficiales. Entra el veterano Bierhoff, goleador de la Euro 96, por Corea. Pero Ballack frena a Lee Chon antes del tiro y ve la amarilla, por lo que se perderá la final del Mundial si avanzan por acumulación de tarjetas. Fue un sacrificio por el equipo. Otro jugador se habría desconectado al ver su sueño terminado. Pero Michael era uno de los grandes desde joven y un verdadero líder sin necesidad de brazalete, y en el minuto 75, Ballack transformó su rabia en una energía explosiva que destruyó todos los sueños coreanos. Alemania quedó a solo un cuarto de hora de estar en la escena final. Corea lo dio todo para empatar, pero los alemanes cerraron todos los caminos y el árbitro suizo pitó el final. La selección alemana fue la primera en llegar a la final, despertando al público coreano de su hermoso sueño, del que saldrán para disputar el partido por el tercer puesto dentro de 4 días. Y en la segunda parte de la historia de la semifinal, Brasil se enfrenta por segunda vez en el torneo a la selección turca, después de haberse encontrado en la fase de grupos. Ese partido terminó con la victoria de Brasil 2-1 tras un excelente encuentro. Los turcos hicieron un gran partido. Brasil buscará evitar sorpresas y repetir su victoria una vez más, pero antes de hablar del partido, tenemos que detenernos en Ronaldo. Un poco antes, el fenómeno estaba sufriendo dolores en el aductor, así que la prensa internacional no lo dejaba en paz y cada poco escribía y se preguntaba: ¿podrá jugar? Y si juega, ¿podrá disputar todo el partido o no? ¿Debería siquiera empezar como titular o entrar como suplente? Por supuesto, todo esto suponía una gran presión psicológica para el fenómeno, así que literalmente se las ingenió para distraer su mente con una astuta estrategia para quitarse toda la presión mediática. Se hizo el famoso corte de pelo, el que nunca negó. Era realmente feo, pero su objetivo era que los medios se centraran en su nuevo corte y dejaran de hablar de su lesión, y el plan funcionó. De hecho, ahora todos querían ver el primer partido de Ronaldo con su nuevo corte de pelo. Turquía entró al partido y su estrategia era clara: cerrar los espacios al trío ofensivo, Ronaldo, Rivaldo y Edilson, este último jugando en lugar de Ronaldinho, quien fue expulsado en los cuartos de final, pero Brasil destrozó la defensa turca en los primeros 45 minutos, y de no ser por las atajadas de Rushtu, Brasil habría salido del primer tiempo ganando por 2 o 3 goles como mínimo. El juego colectivo de Brasil no les dio el gol esperado, así que quedó claro que este partido necesitaba una solución individual, no una jugada colectiva, una táctica habitual para que en la segunda parte, y específicamente en el minuto 49, Ronaldo, con un toque mágico, descifra el enigma del portero Rushtu. Una técnica difícil para disparar cuando el balón está bajo tu pie y además estás lesionado en el muslo, y aún así logra marcar. Y pone a la selección por delante, cosas que nadie puede hacer a menos que sea realmente un fenómeno. Después del gol, Turquía ya no tenía nada que perder, así que lo dio todo en ataque intentando empatar. Y al mismo tiempo, Brasil tuvo más de una oportunidad para sentenciar el partido, pero todas se desperdiciaron. Scolari les pidió a sus jugadores que bajaran el ritmo y mantuvieran el resultado en los últimos minutos.
y Denilson fue captado en el minuto 90 corriendo mientras 4 jugadores turcos intentaban quitarle el balón. Esto demuestra la inteligencia de Brasil y su capacidad para mantener la posesión del balón durante el mayor tiempo posible. Y por supuesto, eso es algo en lo que no hay discusión, y el árbitro danés pita y anuncia el final. Brasil merecidamente llega a la final y una actuación honorable que enorgullece al equipo turco, que ha hecho un torneo excepcional y todavía tiene la oportunidad de ganar la medalla de bronce. Así termina la semifinal, con la superioridad de los gigantes sobre los ambiciosos, y así reunimos nuestras palabras para la gran final, entre Alemania y Brasil. El partido por el tercer puesto se jugará el 29 de junio entre Corea del Sur y Turquía, un partido que coronaría el esfuerzo de uno de los dos equipos por su impresionante desempeño en el torneo, permitiéndoles inscribir su nombre entre las selecciones que han conseguido una medalla mundialista. Y a pesar de la presencia de más de 63.000 aficionados coreanos apoyando a su país en las gradas, Turquía lo confirma. Esa es la mentalidad con la que afrontaron el partido, y marcan el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo a través de Hakan Şükür en el segundo 11, batiendo así el récord de Václav Mašek. Mašek, de Checoslovaquia, jugó en el 62 y marcó un gol a los 16 segundos contra México en la fase de grupos. Corea respondió con el gol del empate en el minuto 9 tras un tiro. Un tiro libre excelente, pero la jugada de Şükür fue creada por Mansic, el hombre del partido, quien marcó el segundo gol. Y el tercero sentenció el partido en la primera parte, y Turquía, con su estilo defensivo, cerró todos los caminos al equipo coreano, que finalmente logró marcar, pero en los últimos segundos para que el árbitro kuwaití, Saad Manea, pite y anuncie la consagración de la selección turca con la medalla de bronce en un logro histórico. Esto confirma que Turquía está viviendo su era dorada, y Corea del Sur, y a pesar de la derrota, siguen siendo hasta el día de hoy la única selección asiática que ha logrado llegar a las semifinales, cerrando así el capítulo del bronce. Y ahora pasamos a hablar del oro. Y el partido entre la Mannschaft y la Canariña en el estadio de Yokohama en Japón estaba completamente lleno. 69.000 espectadores, aficionados adornados con los colores de las banderas de Alemania y Brasil, esperando ver el partido que reúne a las dos selecciones más exitosas en la historia de la Copa del Mundo. Brasil, bajo la dirección técnica de Scolari, juega la final. La tercera vez consecutiva, después de ganar la edición del 94 en Estados Unidos y el subcampeonato del 98 en Francia, mientras que Alemania aparece en la final por primera vez desde 1990. Y el último título mundial de la Mannschaft fue logrado en casa, y su actual entrenador, Rudi Völler, fue uno de los que ganaron ese campeonato y buscará convertirse en el tercer jugador en la historia. Ganar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador, después de Mario Zagallo y Franz Beckenbauer. La lista de Brasil presencia el regreso de Ronaldinho tras su expulsión en el partido contra Inglaterra en cuartos de final, y comenzará el partido como titular para mantener la racha y llegar a la final sin ninguna ausencia, mientras que Alemania sufrió una sola baja, y fue una ausencia importante, el mediocampista Michael Ballack, debido a la tarjeta que recibió en el partido contra Turquía en semifinales. Así que el entrenador alemán sale con un 3-5-2 sin un creador de juego, y su apuesta será por los balones largos y el juego aéreo, su arma letal. Desde el inicio del torneo y con el silbato del árbitro italiano Collina, comienza la final. El partido empezó con cautela y ambos equipos estaban tanteándose con jugadas y ataques que no representaban mucho peligro. Hubo muchos choques físicos y vimos 2 tarjetas amarillas en los primeros 9 minutos para Roque Jr. y Klose. La primera amenaza real llegó por parte de Ronaldo, quien desperdició un gol claro en el minuto 19. Tras una mala definición lejos de los 3 palos, Ronaldinho sigue regalando oportunidades al fenómeno. Pero una vez más, él las desperdicia en el minuto 30 tras un control muy deficiente. Brasil fue mejor en la primera parte e incluso estuvo a punto de convertir su superioridad en gol antes del descanso, con un disparo de Cleverson que sacudió el travesaño alemán del portero Oliver Kahn. Alemania salió con una actitud diferente, y desde el primer minuto, Alemania estuvo a punto de golpear a Brasil con el arma de los remates de cabeza de Klose, pero Edmilson metió el pie antes de que el balón llegara a la red. 3 minutos después, un misil de Oliver Neuville desde 34 yardas golpeó el poste tras la intervención del portero brasileño Marcos, que logró tocar el balón. Las máquinas volvieron a funcionar y Brasil empezó a sentir el peligro, y como la mejor defensa es el ataque, Brasil volvió a amenazar la defensa alemana una vez más, hasta que en el minuto 67 llegó el gol de la manera más inesperada.
El portero que sostuvo a Alemania sobre sus hombros durante todo el mundial comete un error que podría ser la causa de perder el campeonato, y por primera vez en los partidos que Alemania jugó, iban perdiendo en el marcador. El entrenador alemán se vio obligado a abrir las líneas de su equipo para buscar el empate, y eso le dio espacios a Brasil para jugar al contraataque rápido. Y en el minuto 79, asistencia de Cleverson y dejada de Rivaldo. Con la definición de Ronaldo, lo confirman, que 2002 es el año de Brasil. Ronaldo marca su 12º gol mundialista, igualando así el récord de Pelé como el jugador brasileño con más goles. Un jugador brasileño ha marcado goles en la Copa del Mundo, y este es su 8º gol en esta edición, convirtiéndose en el jugador que más goles ha marcado en una sola edición desde Gerd Müller en el Mundial de México 70, cuando anotó 10 goles. Alemania se rindió ante la realidad y comprendió que era imposible remontar, así que Collina pitó el final, y la selección brasileña se proclamó campeona del mundo por 5ª vez en su historia. Los jugadores brasileños corrieron hacia la afición y estaban en la cima de la felicidad porque llevaban dentro de sí el fracaso del final del 98 y la derrota por 3 goles ante Francia, y querían demostrar que solo fue un tropiezo, nada más, y hoy lograron confirmar que siguen siendo los reyes del fútbol una vez más. Ronaldinho celebra con la bandera brasileña, rebosante de alegría porque consiguió el título más importante del mundo, y solo tiene 22 años. Y Ronaldo es llevado en hombros por su compañero en reconocimiento a su esfuerzo legendario. En cuanto a Alemania, su Hazard se resumía en su capitán, el portero Oliver Kahn, que apoyó la espalda en el poste, sin asimilar que él fue un motivo clave por el que su país no logró la 4ª estrella ni igualar el récord de Brasil. Donovan es el mejor jugador joven del torneo y Ronaldo el goleador con 8 tantos. En cuanto a Oliver Kahn, y a pesar de lo que sucedió en la final, recibe el premio al mejor portero y al mejor jugador del torneo. Además, se convierte en el único portero en la historia que ha logrado el premio al mejor jugador del torneo. Y esto fue un gran reconocimiento a su enorme esfuerzo, porque de no ser por él, realmente Alemania no habría podido llegar a la escena final y ser el líder. Cafú levanta la copa dorada en el cielo japonés para concluir la edición de 2002, llena de controversias, sorpresas, drama y errores arbitrales. Todo esto nos permitió ver una edición única de la que seguimos hablando hasta el día de hoy.